Dios por siempre, gloria a Dios por siempre. Sea usted bienvenido y el Señor está en su santo lugar y tenemos acceso a ese lugar, tenemos acceso a las misericordias de Él. Amén. Tenemos acceso a la gracia de Él y de Él nos llenaremos. Cada vez que su palabra es predicada, ocurre gran liberación entre los que oyen la palabra de Dios. El mejor método para ser libres de cualquier asunto, de cualquier cosa que oprime, es la predicación de la palabra de Dios. Porque Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar libertad a los cautivos. Y Dios usará la predicación para dar libertad a los cautivos. Cualquier clase de cautiverio, cualquier asunto donde usted sabe que es una situación de opresión, Dios va a usar la predicación para hacerlo libre. Amén. Él así lo prometió y así me sujeto al Espíritu de Dios. Amén. Así nos alineamos con la Escritura. Yo siempre les animo a que traigan la Biblia, traigan la Biblia, traigan la Biblia. Y les animo a que hagan apuntes. Diga conmigo: Señor, abre mi entendimiento por tu Espíritu Santo. Ábreme las Escrituras. Ilumina los ojos de mi interior. Ábrelos. En el nombre de Jesús. Quiero ver lo que se me ha dado en Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Es la época del profeta Eliseo. Fue discípulo del profeta Elías y ahora él es el profeta de la nación. Y tenemos un pasaje muy impactante en este capítulo 4, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Dice: una mujer, es el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos, o sea, de las esposas de los hijos de los profetas. Vea que eran profetas en la escuela de profetas. Y la palabra hijo es en un sentido de hijo espiritual. El esposo de esta mujer era hijo espiritual del profeta Eliseo. Pero vea lo siguiente: clamó a Eliseo, quien es el profeta maestro. Y esto de clamar es un grito de auxilio, es una voz de socorro, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y en el momento en que leemos que hay un muerto, eso me impacta. ¿Cómo podemos atender a los asuntos que están allí en la historia, pero hay un muerto? Y vean, Dios nos lleva a esta historia porque hay un mensaje, hay una palabra, y tiene que ver con las figuras allí mencionadas.
Lo que vamos a hacer es darle vida a ese personaje que se murió. Le vamos a dar vida a ese personaje que se murió para ir a cuando la familia estaba completa, a lo previo, a lo antes de que ese esposo, a ese profeta de Eliseo falleciera. Vamos a darle vida. Continúo leyendo. Una vez que esta mujer le da el grito de auxilio a Eliseo y le explica el panorama, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Vamos a la traducción lenguaje actual, porque es más explícita. Traducción lenguaje actual desde el versículo 1. Dice, una mujer que había estado casada con un profeta, vean que el esposo era profeta, le dijo a Eliseo, quien es la autoridad espiritual de ese esposo profeta, mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted. Eso quiere decir que esta mujer le refirió, para mí, usted, Eliseo, y Dios son las autoridades de mi esposo. Pero ahora está muerto. Él está muerto y ustedes están vivos. Nosotros estamos vivos, vivas. Él había pedido dinero prestado. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó, vea, allí tenemos claramente la idea de un profeta que pide dinero prestado. Allí hay dos clases de hombres, el que presta y el que pide prestado. Y el que presta, aunque es profeta, tuvo la idea de pedir dinero prestado a alguien que sea o no profeta o lo que sea, simplemente presta. Y le prestaron dinero. Pero ahora este hombre les va a aplicar la ley. Él tiene derecho a llevarse a los hijos en prenda. Se quiere llevar como esclavos a mis dos hijos. Seguimos leyendo. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en casa? La mujer le contestó, lo único que tengo es una jarra de aceite. Bien, hasta allí vamos a leer para desarrollar los puntos. Vamos a imaginarnos que ese hombre difunto, ese profeta, está vivo. Vamos a irnos a la época cuando estaba vivo. Y voy a hablar por el Espíritu de Dios, por las Escrituras, al hombre y a la mujer. Es palabra de Dios para el hombre y la mujer. Hombres y mujeres que ya son familia, que ya son padres, que tienen una casa, una familia. Aquí, por supuesto, la realidad es que la voz de la mujer es que ella ya es viuda. Pero llevo a usted, mujer, a usted le pido que me siga en estos puntos para decirle que esta mujer que está hablando así, mire que tenía su vista muy corta. Le voy a hacer unas preguntas a esta mujer viuda y también a usted. ¿Sabe usted de quién es hijo espiritual su esposo? Mujer, fíjese de quién es hijo espiritual su esposo. Lo que vamos a hacer es conocer más acerca
de la persona que es el esposo. Luego, fíjese con quién hablaba su esposo, en el caso de esta mujer viuda. Fíjese con quién hablaba su esposo, fíjese a quién escuchaba su esposo. También hagámosle más preguntas a esta mujer. ¿Se fija en qué está prosperando su esposo? Y nos damos cuenta de que el esposo está prosperando en el ministerio. Está prosperando en el ministerio. Es de la escuela de los profetas, pero no está prosperando financieramente. Y a donde te llamo la atención es que te fijes, el hombre que es tu esposo, lo conoces de cierta manera. Y es la cuestión que nos fijamos en la mujer viuda a ver si conoce a su esposo más allá de lo aparente. ¿En qué está prosperando tu esposo y en qué no está prosperando tu esposo? Luego, leemos en el versículo 3 que Eliseo le responde en la versión 60. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Viene a mi mente con esa palabra este punto. ¿Por qué no le dijo su esposo en vida esta palabra a la mujer? ¿Por qué no le dijo el esposo en vida esta palabra a la mujer? ¿Por qué a mi esposo no se le ocurrió eso? ¿Por qué mi esposo no me dio esa palabra? Y entonces ya tenemos un planteamiento con elementos muy importantes. Vemos aquí que el hombre no traía una palabra a su casa. No traía una palabra a su esposa. Vemos aquí también cómo el hombre prosperó en el ministerio, pero la esposa no prosperó. Vemos aquí que cuando el hombre falleció y oyó la esposa a Eliseo, en la mente de la esposa, de la viuda, surgieron muchos temas, y uno de ellos es: ¿por qué si estoy oyendo esta palabra de parte de Eliseo, por qué mi esposo en vida no me la dio, siendo que mi esposo era hijo espiritual de ese hombre de Dios? ¿Se fijan la crisis? Es una situación que se vive en muchos matrimonios. Hay cierta información que tú como esposa y mujer debes saber acerca de tu hombre. Hay cierta información que la revela la Escritura. Y también se refleja en la vida de esta mujer viuda cuando dicha información se desconocía en vida. Hay muchas situaciones que comparten las damas que están en esa mujer viuda. Por ejemplo, ¿cuántas esposas conocen de quién es hijo espiritual su esposo? A eso te llamo la atención. A eso te llamo la atención. Ciertas preguntas que debemos hacernos dentro de la relación, dentro de la casa.
Luego, ¿sabes a quién oye tu esposo? Pero se trata de una autoridad espiritual a quien tu esposo oye. Yo sé que usted, mujer, está pensando en su interior, ¿y eso importa? Sí, sí importa. ¿Y eso me ayuda en este momento? Sí, en este momento sí te ayuda. Tú vas a comprender por las escrituras cómo en aquella época, que es muy antigua, la mujer refleja un pobre desarrollo espiritual de ella, de su vida, como refiriéndonos a esta mujer que aunque es esposa y fue esposa de un profeta, ella no estaba desarrollada. ¿Por qué? Encontramos ciertas causas. Porque el esposo no traía palabra al hogar, no sembraba palabra en la casa, no traía palabra de fe en la casa. Si esto es una situación de tu casa, esto es una situación situación escrita, la estás leyendo y estás viendo un caso fuerte, fuerte. Veamos otra pregunta. ¿Por qué si mi esposo fue hijo espiritual de Eliseo, por qué mi esposo no habla como Eliseo? Son preguntas serias. ¿Por qué si mi esposo, a quien Eliseo ungió como profeta o lo levantó o llamó como profeta, pero por qué no habla como Eliseo? ¿Por qué no habla como Eliseo? Entonces, en un momento esta mujer tuvo la vida de su esposo en una fotografía y vio que cuando Eliseo le respondió a su clamor, Eliseo hablaba palabra de fe y el esposo no hablaba como Eliseo, no le habló como Eliseo. Muchas de las situaciones críticas que se viven entre la pareja están reflejadas aquí. Veamos las muchas imágenes o fotografías. Cuando la mujer desconoce cierta información espiritual de su hombre y nomás oye que ya lo ungieron como fulano de tal y ya le dieron una responsabilidad, nomás oye la mujer, pero la mujer, esta mujer viuda, no prosperó en su alma, no prosperó en su espíritu. Y cuando se murió su esposo, tuvo una buena idea. Voy a hablar, pero en reclamo, con su jefe. Voy a hablar con Eliseo. Muy bien. Eliseo le dice una palabra. Esta palabra se compone de dos partes. La primera parte es: haz algo en la comunidad. Ve con tus vecinas y vecinos y pídeles vasijas. Quiero decirte esto. Esa palabra se le pudo haber ocurrido al esposo. Esa palabra se le pudo haber ocurrido al esposo. Pero el esposo nomás le dio hijos. Sí, pero también debemos traer palabra al hogar.
palabra de Dios. Luego, enciérrate tú y tus hijos, cierren las puertas y comienza a vaciar de esa vasija en las demás que pidas prestadas. Eso ya suena a imposible, pero esta mujer está sujetándose a ese nivel de palabras. Eso me pidieron que hiciera, eso voy a hacer. Y siempre la mujer pensando en, ¿y por qué mi esposo no me hablaba así? Es muy importante que a estas alturas el hombre y la mujer se hagan preguntas básicas. Quiero que me digas en qué estás prosperando y en qué no estás prosperando. Porque en lo que tú prosperas, en lo que estás prosperando y en lo que no estás prosperando, a mí, mujer, me impacta. Te lleva. En lo que esté prosperando y no esté prosperando, a ti te lleva. Cuando esta mujer obedeció a Eliseo, veamos lo que pasó en el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Lo sobrenatural cesó. Lo que no se veía, de pronto se manifestó aceite, aceite, mucho aceite, y cesó la virtud de eso. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, pero ya en otro tono, el cual dijo, ve y vende el aceite. Ahora, allí tenemos frases que ponen a pensar a la esposa. ¿Por qué mi esposo nunca me puso a vender algo y negociarlo? ¿Por qué? Vean que cuando el esposo no trae palabra al hogar, no trae una palabra que edifica, no trae una palabra que emana de la fuente de autoridad divina, no trae una palabra que hace que se manifieste lo que creen, eso es muy delicado. Vean cómo, aunque la mujer vea que el hombre usa dinero, aunque la mujer vea que el hombre procreó con ella hijos, fijémonos en esta historia sobre el progreso espiritual de la mujer. Es crítica la situación de esta dama porque es pobre espiritualmente. Desconocía mucha información de su esposo. Se dio cuenta de más cosas cuando éste murió que cuando estaba vivo. Se dio cuenta de todo lo que debía. Se dio cuenta de que le gustaba pedir prestado. Se dio cuenta de que en el ministerio era llamado hijo espiritual, pero se dio cuenta de que no hablaba como su padre espiritual, no hablaba como Eliseo. Es como una comparación así. ¿Por qué tu esposo no habla como el pastor? Si usted me hace válida esa comparación. Si el pastor es el padre espiritual, pero el esposo no habla como el pastor, entonces es cuando la mujer quiere saber, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es tu autoridad espiritual? Porque eso me impacta. ¿Quién es la voz a quien tú oyes? Eso me impacta a mí. Cuando el hombre comienza a ganar títulos o unciones,
y responsabilidades, todo hombre, fíjese si su mujer está prosperando espiritualmente. La mujer y toda persona, todo espíritu prospera espiritualmente con palabra espiritual. Amén. Luego esta mujer oyó esto: ve y vende el aceite. Ahora recuerde que esta mujer tiene 2 hijos. Voy a ponerme en el lado de los hijos. Mamá, ¿por qué nuestro papá, si era profeta y andaba con un profeta poderoso, por qué nuestro papá nunca nos habló de negocios en la casa? ¿Por qué si Eliseo está hablando de vender y de salir a negociar esto que es abundancia de aceite, por qué nuestro padre nunca nos habló eso? Vean cómo la siguiente generación, la que tenemos en casa, está creciendo con esta idea. Debido a que el papá no trae una palabra a la casa, los hijos creen que Dios no piensa en negocios. Si el padre no trae una palabra de negocios a la casa, los hijos creen que Dios no piensa en los negocios. Si el padre no trae una palabra de autoridad, de fe a la casa, los hijos creen que Dios no piensa en eso. Entonces la generación que tenemos en casa está más desconectada. Se va a encontrar con la figura de un padre muerto en vida, que es lo que sufrieron estos 2 hijos. Cuando un padre, un esposo no trae palabra a la casa, es como un muerto en vida. Y es terrible porque comenzamos a cuestionar, bueno, ¿él a quién oye? ¿Qué no lo pueden hacer que traiga una palabra a la casa? ¿Él a quién oye? ¿Por qué se calla o por qué se muere o por qué está muerto en vida? Y si queremos suavizar más la crisis de esta mujer de una manera más cortés, es con esta pregunta: ¿por qué no se le ocurre a mi esposo lo que su profeta maestro dice? ¿Por qué no se le ocurre a mi esposo lo que su autoridad espiritual sí trae en mente? ¿Dónde está esa transferencia entre la cabeza de autoridad que tiene mi esposo a mi esposo y mi esposo? Y esos puntos de vista de la mujer son muy importantes, son muy valiosos. Cuando esta mujer oyó hablar a Eliseo, lo primero que discutió con ella misma es: ¿y por qué mi hombre no habla así como ese hombre? ¿Y por qué mi marido no habla así como ese hombre? Entonces, ¿para qué son útiles los hombres que tienen en su ministerio a otros hombres? ¿Para transferencia? ¿Para transferencia de autoridad, de fe, de palabra? Para que precisamente los ministerios son útiles para que los santos ejerzan la obra del ministerio, comenzando por sus hogares. Amén. Entonces Eliseo le dijo a esta mujer: ve y vende, ve y vende. Ahí es cuando Dios dice: mujer, ve y vende.
Y la mujer dice, ¿y por qué nadie me lo había dicho? Pues ese es el problema, todos nos preguntamos, ¿y por qué nadie te lo había dicho? ¿Estuviste casada? Sí. ¿Ahora eres viuda? Sí. ¿Tuviste a un hombre? ¿Tuviste a un hombre? Sí, pero no habla así. No habla así. Ese es el punto en esta historia. No habla así. Oye, ¿y te fijaste de quién es hijo espiritual? No, ni sé. Oye, ¿sabes a quién él escucha? Que sea autoridad de parte de Dios. No, no sé. Oye, ¿conoces en qué es próspero tu marido y en qué no? No, no sé, no lo puedo distinguir. Siempre trae dinero, pero no sé distinguir. En esa época, en aquella época de la humanidad, en ese entonces del hombre y de la mujer en casa, el hombre muerto y la mujer pobre. Así se resume el estado espiritual de aquel entonces, antes del siglo XXI. El hombre muerto y la mujer pobre. Pero como todavía el hombre sigue buscando a una mujer y la mujer sigue buscando a un hombre, ahí está el asunto. Vean cómo estoy desarrollando el punto de la mujer, cómo la mujer vivió en carne propia ese momento. Lo vivió, lo vivió, lo vivió. Y es lo que Dios nos llama la atención, nos llama la atención. Aleluya. Hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos. Y ya el profeta le dijo, ve y vende el aceite y paga, paga, paga a tus acreedores. Paga a tus acreedores. Entonces, el aceite fue vendido. Podemos decir esta verdad. Si tengo aceite, le puedo decir a alguien, aquí hay dinero, nomás véndelo. ¿Ves que hay dinero? ¿Tienes ojos para ver eso? Sí, bueno, véndelo, véndelo, véndelo. Vean cómo Eliseo trajo la palabra que el hombre esposo no traía a la casa. Amén. Ahora vamos al capítulo 31 del libro de los Proverbios y nos vamos a ir a una época más reciente, la época del rey Salomón, y vamos a medir el progreso de la mujer. Vamos a darnos cuenta cuánto ha sido el progreso. Vean cómo en la época de Eliseo y la viuda pobre y sus dos hijos, en ese entonces, hermanos, nadie pensó en resucitarlo. Nadie pensó en resucitar el muerto, resucitar al hombre. Allí había que resucitar a la mujer en un sentido espiritual, salvarla a ella para que se salven los hijos. Ahora, de esa época avanzamos varios siglos hasta la época del rey Salomón y veamos el progreso de la mujer y luego vamos a tener un cuadro comparativo. Versículo 12, Proverbios 31, 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, todo varón anda buscando una mujer soltera, pero no es lo mismo mujer soltera que mujer virtuosa.
Entonces son niveles, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscas? Aquí el proverbista dice, ¿quién la hallará? Y vean la descripción de la mujer virtuosa, que es la estatura. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Ah, entonces su marido ya está vivo. Su marido sigue vivo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ah, quiere decir que ella piensa en ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Vean esto, vean esto. Ya es una mujer de negocios. Ya la mujer ha tenido progreso espiritual. Ya es una mujer de negocios. Vean la descripción. Vean, es una mujer que no se la pasa pensando en el marido solamente. Ay, yo soy una mujer que me la paso todo el día pensando en el marido solamente. No, no, esa no es la mujer virtuosa. Y la escritura no se disculpa con los hombres casados. La mujer virtuosa no se la pasa pensando en el marido todo el día. La mujer virtuosa tiene más cosas en la cabeza. Vean el progreso de la mujer. En la época más antigua, el hombre era como el muerto y la mujer la pobre. Pero siglos después, ahora la mujer es la que está despierta, de tal manera que ya confían en ella. Ya confían en ella, ya el corazón del marido confía en ella. ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue que la mujer se desarrolló? Porque le dieron palabra, le trajeron palabra a su corazón, le trajeron palabra a su vida. Antes nomás el hombre tenía llamado, ministerio, unción, nomás era el hijo espiritual, ahora no. La mujer virtuosa ya es quien tiene el llamado, la unción, el ministerio, es hija espiritual también como lo ha sido el hombre. Pero ya su hombre vive, o es alguien que le da palabra. Antes la mujer veía que el hombre sacaba dinero y lo usaba y le daba y esto, pero no sabía más. Ahora no. Dice que la mujer virtuosa entiende los negocios, sabe comprar y vender y conoce a quién el esposo oye o en la presencia de quién el esposo habita como líder. Aleluya. Seguimos leyendo en el versículo 18. Ve que van bien sus negocios. Ve que van bien sus negocios. Pastor, ¿puedo confiar en esa palabra? ¿Puedo confiar en todo el texto, toda la escritura que está ahorita hablándonos? ¿Tengo libertad para eso? Sí tiene libertad para eso. Pero vean cómo el matrimonio ya es un asunto de dos. Si el hombre no trae palabra, es cuando la mujer no se desarrolla. Porque lo primero que cuestiona la mujer dentro de sí es, ¿por qué no se le ocurrió a mi esposo en vida lo que Eliseo me está diciendo? ¿Por qué? Si éste andaba con él.
Son preguntas difíciles, hermanos, difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué si yo vi que mi esposo andaba con el obispo Saúl en vida, por qué no habla, por qué no tiene un lenguaje como el del obispo Saúl en vida, a buena memoria de él? ¿Por qué no piensa en ese nivel si anduvo con él? Y entonces la mujer tiene muchas cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la escritura nos marca las épocas cuando el hombre vivía como muerto. Y luego otra época cuando el hombre ya confía en la mujer. Esta es la época aquí en Eclesiastés, cuando el hombre ya confía en la mujer. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Sí, pastor, pero yo mantengo a mi marido. Híjole, hermano. El corazón de su marido está en ella confiado y el marido tiene más asuntos con más personas a nivel de ciudad. Es muy importante que veas el antes y después de la mujer. Piensa en la mujer viuda y piensa en la mujer virtuosa. Te das cuenta que en la época aquella de la mujer viuda le faltaba escuela, no tenía progreso, no tenía ojos abiertos de su entendimiento, no pensaba como la mujer virtuosa, porque no era virtuosa. Cuando comenzó a vender, pudo experimentar la virtud de la palabra. Y entonces ella honró la palabra con su fe. Y fue la mejor época, fue la mejor época de su vida, la mejor época. Seguimos leyendo, versículo 18, su lámpara no se apaga de noche. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Versículo 24, hace telas y vende. A la mujer viuda la pusieron a vender. A la mujer virtuosa la vemos vendiendo. Ahí es cuando Dios dice, vende, vende, vende. Diga conmigo, Dios dice, vende. Repítalo otra vez. Y luego dice, versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe del futuro. A Dios le encanta la risa de la mujer, porque la mujer se ríe del futuro, la mujer virtuosa se ríe del futuro. Cuando Dios piensa en vender algo, piensa en una mujer. Cuando Dios piensa en vender algo, piensa en una mujer. Y cuando Dios piensa en traer palabra a una casa, piensa en un hombre. Y si el hombre no cumple su asignatura, hace empobrecer a todos. Dice versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
Vean cómo esta mujer ya tiene palabra en su boca. Palabra en su boca. Ya tiene palabra en su boca. Eso le faltó a la mujer viuda. Eso le faltó a la mujer viuda. Luego dice, versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y también su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O la mujer que vive por la palabra de Dios, esa es la que será alabada o es exaltada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Ahora vamos a otra época. En el libro de los Hechos, avanzamos siglos después. El libro de los Hechos, versículo 13. Siglos después, ya en el Nuevo Testamento. Y vean el desarrollo espiritual de la mujer. 13 dice, y entrados subieron, es 16, es Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos, y está hablando Pablo y su equipo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ah, qué bonito es eso. Qué bonito es eso. El hombre trayendo palabra a la mujer. El hombre trayendo palabra a la mujer. Y la mujer checando de esos hombres que ella ve, a ver quién es la autoridad espiritual de quién. Chequen eso, por favor. No se les pase, nunca se les pase. ¿Quién es la autoridad de este hombre, de este, y quién es el de este, y quién es el de este? A ver, ¿quién es la autoridad? ¿Quién me está trayendo palabra y quién es la autoridad espiritual? ¿Bajo quién está? Y ya la mujer está allí oyendo la palabra. Oyendo la palabra la mujer. Está la mujer reunida, está orando, la mujer en oración. Ya la mujer se integró a la iglesia, es del cuerpo de Cristo. Ya tenemos una visión de que es de fe, está en Cristo y son perseverantes en la oración y en la palabra. Son constantes en la oración y la palabra. Ya estas mujeres. Pastor, ¿y no se deprimían? No. Ay. Vean cómo es vivir en medio de los tiempos. Tú necesitas orar en medio de los tiempos. Tú necesitas escuchar la palabra en medio de los tiempos. Tú necesitas compañerismo en medio de los tiempos. Pero es con la iglesia, quienes están en Cristo, redimidos. Aquí está una escena muy importante. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres, que eran varias, que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia,
Vendedora, aleluya. Yo sí me alegro mucho. Vendedora de púrpura. Era la industria del teñido o teñimiento de telas con con ese color que se extraía de los vegetales. Y Lidia era una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Ay, ahí está otro punto. Es un progreso adorar a Dios, hermanas. Es un progreso adorar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Adoraba a Dios. Entonces, ponga las tres fotografías. Ponga la escena de la mujer viuda. Siglos después, la escena de la mujer virtuosa, pero es como sin nombre. Y ponga la escena siglos después de Lidia. ¿Puede ver cómo la curva se alza? Hay progreso en la mujer. Ya vive bajo la instrucción de la palabra. Jesús dijo, no se alejen, esperen. Entonces esta mujer está oyendo la palabra y ahí está con otras mujeres. Adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Ay, ahí está otro punto tremendo. Aunque tú elijas con quién casarte, el único que te puede abrir el corazón es el Señor, no el hombre con quien vives. Son cosas muy íntimas de la mujer y Dios dice que Él le abrió el corazón a ella. Nadie más, nadie más, nadie más. La mujer debe saber hasta dónde le puede prometer el hombre. Porque llega un punto en donde el hombre tiene un límite y el hombre ya no puede pasar más allá. El único que puede abrirle el corazón a alguien es el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella, pero vean el progreso. En la mujer viuda, para nada se menciona el corazón. En la mujer virtuosa hay un panorama que rodea al corazón, pero en Lidia, ya con el Espíritu Santo, el corazón se abre. Ese es el progreso que debemos tener. Y el Señor abrió el corazón de ella. Ve este panorama. En la mujer viuda, el Señor le abrió, y hay muchas cosas que el Señor abre: los ojos, el entendimiento, los oídos, etcétera. Pero ya cuando el Señor le abre el corazón a una dama, es muy importante para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Y Pablo era el apóstol. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ah, qué tremendo. A ver, vamos a un compadre.
en el versículo 15. Desde el 14, un comparo en el versículo 14. ¿Qué versión es esa? TLA. Ok. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados nos invitó con mucha insistencia. Eso nos recuerda a la mujer sunamita con Eliseo, con insistencia a quedarnos en su casa. Haz de cuenta la mujer sunamita. Y así lo hicimos, y Pablo, haz de cuenta, Eliseo. Quiere decir que eso ya es a nivel de corazón abierto. Eso sucede cuando está el corazón abierto. A ver, otra versión. Una comerciante de tela púrpura muy costosa. Me gusta esa palabra, muy costosa. Si yo te hago esta pregunta, pastor, ¿qué nivel de vida, qué nivel de vida puedo darme? Dime qué vendes. Dime qué vendes. ¿Qué vendes? Esta mujer vendía telas muy caras para los nobles, para los del Senado del Imperio Romano. Dime qué vendes. Y entonces dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón. Ahora, les digo algo allí. Eso de que el Señor le abrió el corazón, desde siglos atrás, siempre ha querido hacerlo con la mujer, pero no con todas se ha podido. Y les digo que el Señor tiene las mismas intenciones con usted, mujer, y Él espera que se pueda con usted. Eso que leemos que el Señor hizo es una intención que siempre ha tenido el Señor, específicamente con la mujer, específicamente con la mujer. Si usted pregunta, ¿me quiere abrir el corazón el Señor? Sí, sí se lo quiere abrir. A mí, sí, a usted. El Señor, sí, el Señor. Quiere decir que reciba la Escritura como semilla para el deseo de que el Señor le abra el corazón. A ver, hermanas, digan conmigo, Señor, abre mi corazón para que yo acepte lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, así como Lidia vivió eso. Amén. Vean cómo el profeta Eliseo hizo algo. Y vean cómo en el Nuevo Testamento el Señor hizo algo. El Señor es profeta también. Es profeta también. Es profeta para la mujer. Es profeta para el hombre. No más que si no tenemos las Escrituras, no tenemos la idea de lo que Él puede hacer. ¿Y a quién clamamos si no tengo la idea de lo que necesito? Y aquí en el libro de los Hechos ya se nos revela la necesidad profunda. Vamos avanzando, vean cómo vamos avanzando hacia el interior. Aparentemente la necesidad es pagar. Pagamos. Digan amén. En la viuda, aparentemente la necesidad fue pagar. Diga conmigo, pagamos. Luego, aparentemente en la época de la mujer virtuosa era desarrollar negocios. Diga conmigo, los hicimos. Pero ya en los Hechos encontramos algo.
que la necesidad era que nos abrieran el corazón. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Si usted tiene a su esposo junto a usted, hágale esta pregunta. Dígale, ¿me puedes decir de quién eres hijo espiritual? ¿Me puedes decir quién es tu autoridad espiritual? Dígale, dígale. Y ya dele chance a que le responda en la casa. Porque vamos a dar unas explicaciones largas, muy largas. Pero hermanas, ármense de valor. No nos quedemos en la época de la mujer viuda. Esa época es de tribulación. Todos pobres y todos muertos. Era la época cuando a los ministerios se les morían sus hijos espirituales. Ya no estamos en esa época, hermanos. Ya no estamos en esa época. Estamos en la época donde el Señor abre los corazones, abre los corazones, abre los corazones. Eso de pagar ya se nos hace sencillo, pero no era lo más complicado. Lo más complicado era prestar atención. Mira lo que dice en la versión 60. En la versión 60, en el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Eso era lo más importante de una mujer. De una mujer era lo más importante. De una mujer es lo más importante. Su atención es lo más importante para Dios. Es lo más importante para Dios. Es tan importante la atención que equivale al corazón. Equivale al corazón. Es decir, la atención que pone una mujer, solamente Dios puede explicar lo que ve. Cuando una mujer pone atención, Dios explica que es una atención que emana del corazón de ella. Es lo más valioso, es lo mejor. Y Dios dice, lo tomo, quiero eso, quiero la atención de la mujer, quiero la atención de la mujer, denme la atención del corazón. Y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor le recibió la atención, le ayudó, etc. Allí el Espíritu Santo colaboró con la palabra. Estaba oyendo. ¿Ves? Una mujer no se puede abrir a sí misma el corazón. Y cualquier varón que ronde a su alrededor no puede hacer ese trabajo. Dice el Señor, dice el libro de los Hechos, que cuando ella se sentó en grupo a oír a Pablo, el Señor le abrió el corazón. Hay que tener cuidado con los detalles. Cuando ella en grupo se sentó a oír a Pablo, el Señor, Dios no actúa con cualquier persona. Dios no actúa con cualquier palabra. Dios honró a Pablo. Dios honró la palabra de Pablo. Con Pablo, Dios le abrió el corazón a Lidia. Por eso es que cuando vemos que mi esposa, tu esposa, la hermana, fulanita, etcétera, están oyendo a cualquier fuente, a cualquier voz varonil,
cualquier autor, cualquier libro, cualquier canal. Dios no honra a cualquiera. Dios honra con abrir el corazón cuando es la línea de autoridad que Él manda. Y la beneficiaria es la mujer, que es quien debe ser. Amén. Tengan mucho cuidado en estos detalles, hermanas, porque Dios, el que abre, no lo vamos a poner a hacer eso con cualquier voz, con cualquier nombre, en cualquier lugar, con cualquier grupo. Hay que darnos cuenta de ese contexto. El poder de la palabra se sujeta a la misma palabra. El Espíritu se sujeta a la palabra. Entonces, ¿cómo es que Dios, cuando vio que Pablo llegó y comenzó a hablarles, obró? Hay veces que el esposo dice: Señor, cambia a mi esposa. ¿Crees que Dios te va a obedecer? No, no te va a obedecer. No sirven esas oraciones. No son de fe. No agradan. Para que una mujer cambie, Dios le debe abrir el corazón. Dios es el que le abre el corazón. ¿Sola? No. ¿Oyendo a quien sea? No. A un enviado específico que está sujeto al Espíritu, que es el portador de la palabra, y en este caso es Pablo. Amén. Aleluya, nos estamos gozando. Y vean la reacción: se bautizó inmediatamente. ¿Cuántas hermanas no se han bautizado? Alcen su mano. Gloria a Dios. La mayoría ya están bautizadas. Gracias a Dios. Hay que bautizarse. Y vean cómo la mujer comenzó a actuar como si estuviéramos leyendo el caso de la tsunamita. Quédate a comer, quédate en casa. Amén. Y aquí concluye pues el panorama de las 3 mujeres vendedoras. Una que con las ventas pagó, otra que con las ventas hizo negocios, y otra que Dios le abrió el corazón. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que ponga su mano en el corazón y voy a hacer esta oración. Señor, honra la palabra que hoy fue dicha en esta casa, abriendo el corazón de mis hermanas y de mis hermanos. En el nombre de Jesús, porque este trabajo solamente tú lo puedes hacer. Honramos primeramente yo tu palabra, y toda la iglesia honramos tu palabra, que en este tiempo de estar en este lugar estuvimos sujetos a la palabra, reunidos, unánimes, Señor, honrando al enviado, recibiendo el mensaje del mensajero. Así que, Señor, tú derramas bendición, y es una bendición que tú abras los corazones. Señor, más de una mujer aquí hoy experimentará eso. Está ocurriendo como tú, no es la mano del hombre, eres tú por tu Espíritu Santo, abriendo el entendimiento, trayendo convicción, mirando su situación, mirando, Señor, la posición que guarda,
y mirando a Cristo, el ungido, Señor, y llenándose de la palabra de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a toda mujer, porque cuando tú piensas en vender algo, tú piensas en una mujer. Señor, bendigo a mis hermanas diciéndoles que pueden vender, que están capacitadas para vender, que pueden hacer negocios, que todo lo que está dicho de la mujer virtuosa les pertenece. En el nombre de Jesús, que hoy en día con el Espíritu Santo, ustedes son más que virtuosas, más que vencedoras. Aleluya. En el nombre de Jesús, con las ventas van a poder pagar, van a poder vivir, van a poder hacer negocios extras en el nombre de Jesús, y con toda confianza el Señor les dice: la atención que tú me das, la atención que tú me das, yo te voy a honrar por esa atención que tú me das en el nombre de Jesús.